Buenos días, hermanos. Continuamos con el oficio para hoy, el Viernes Santo, usando el panfleto donde dice liturgia del Viernes Santo. Es el orden que vamos a seguir en esta mañana. Nos ponemos en pie y cantamos el primer himno. Cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, de espinas coronada y llena de dolor. Oh celestial cabeza, tan maltratada aquí, tu sin igual belleza es gloria para mí. Cubrió tu noble frente la palidez mortal, cual velo transparente de tu sufrir señal. Cerróse aquella boca, la lengua enmudeció, la fría muerte toca al que la vida dio. Señor, lo que has llevado, yo solo merecí. La culpa que has pagado, al juez yo la debí. Mas mírame, confío en tu cruz y pasión. Otórgame, bien mío, la gracia del perdón. Agradecido vengo a ti, mi Redentor, por tu bondad sin cuento, tu muerte y tu dolor. Aquí prometo y juro que te obedeceré. Amigo fiel, seguro, consumador de fe, en mi última agonía, revélame tu paz. Tu cruz será mi guía, en paz me llevarás. Tu imagen contemplando, entrego mi alma a ti. Solo en tu cruz confiando, feliz quien muere así. Amén. Continuamos con la salmodia, que para hoy es el Salmo 22. Y lo hacemos antifonalmente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mis súplicas y de las palabras de tu clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. De noche también, y no hay para mi reposo. Pero tú eres el Santo. Entronizado sobre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros antepasados.
Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de todos y desprecio del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí. Estiran los labios y menean la cabeza diciendo: Acudió al Señor, líbrele él. sálveme si tanto lo quieres. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Me tenías confiado en los pechos de mi madre. Ante ti fui entregado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. porque no hay quien ayude. Me rodean muchos novillos. Fuertes toros bastantes, Abren sobre mí las bocas. como león rampante y rugiente. Soy derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntan. Mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Como un tiesto está seca mi boca, mi lengua se pega al paladar. Y me ha puesto en el polvo de la muerte. Porque jaurías de perros me rodean y pandillas de malignos me cercan. Honrada mis manos y mis pies, contar todos mis huesos. Me miran de hito en hito y con satisfacción maligna. Parten entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echan suerte. Mas tú, oh Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Salva de la espada mi garganta. Mi faz del filo del hacha. Sálvame de la boca del león. A este pobre de los cuernos del búfalo. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenle. Glorifíquenle, oh vástago de Jacob. Tengan miedo de él, oh descendencia de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción de los afligidos, ni de ellos escondió su rostro. Sino que cuando clamaron a él, los oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres y serán saciados, alabarán al Señor los que le buscan. Viva su corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones delante de ti se inclinan. Porque del Señor es el reino. Y él rige las naciones. Solo ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Delante de él doblarán las rodillas todos los que bajan al polvo. Mas hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Será contada como suya para siempre. Vendrán y anunciarán al pueblo aún no nacido. Los hechos asombrosos que hizo. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te suplicamos que contemples con misericordia a tu familia por la cual nuestro Señor Jesucristo consintió ser traicionado, entregado en manos de pecadores y sufrir muerte en la cruz, quien ahora vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por siempre jamás. Amén. Nos sentamos para escuchar las lecturas del día. Buenos días. La primera lectura está en el libro del profeta Isaías, comenzando desde el capítulo 52, versículo 13, y se extiende al 53, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán, y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado, y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca.
No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con él el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Hasta aquí la primera lectura, que es palabra de Dios. La segunda lectura está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 16 al 25. Dice así la palabra del Señor. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hasta aquí la segunda lectura, que es palabra de Dios.
El Santo Evangelio para este Viernes Santo es el Evangelio según San Juan en el capítulo 19. Nos ponemos en pie. Y dice este Evangelio de la Pasión. Entonces, Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo he traído aquí afuera ante ustedes, para que entiendan que no hallo en él ningún delito. Jesús salió portando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando los principales sacerdotes y los alguaciles lo vieron, a gritos dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Pero Pilato les dijo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no hallo en él ningún delito. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, éste debe morir porque asimismo se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió, no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. A partir de entonces, Pilato procuraba ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban y decían, si dejas libre a este, no eres amigo del César. Todo el que a sí mismo se hace rey, se opone al César. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar conocido como el enlosado, que en hebreo es Gabata. Eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Allí les dijo a los judíos, aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se le entregó a ellos para que lo crucificaran, y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron. Con su cruz a cuestas, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí lo crucificaron. Con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo y Jesús en medio de ellos. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, al cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Pero Pilato le respondió, lo que he escrito, escrito queda. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en cuatro, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura, y de arriba abajo era un solo tejido. Y dijeron entre sí, no la partamos, más bien echemos suertes para ver quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados, juntos
A la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo que él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en el hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Como era la preparación de la Pascua, y a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el día de reposo, ya que aquel día de reposo era de gran solemnidad, los judíos le rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas al primero, y lo mismo que al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al mismo instante le brotó sangre y agua. El que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrado ningún hueso suyo. Además, hay también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo de los judíos los mantenía en secreto. Después de esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con su compuesto de mirra y de aloes, como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, y el que aún no habían puesto a nadie, allí pusieron a Jesús. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Hermanos y hermanas, el Evangelio de la Pasión según San Juan, que es palabra de Dios. Nos podemos sentar y meditamos sobre el Evangelio. Cantamos el próximo himno. Todo acabó en una tumba, todo acabó en una cruz, todos los sueños forjados en años de lucha, de asombro y dolor. Nadie responde esta angustia, ha enmudecido hasta Dios.
Si ha puesto el sol en el mundo, Señor, y murió la esperanza. Porque me has abandonado, dijo muriendo Jesús. Y así clamamos nosotros, cercados de sombras en la soledad. Si hace pesada la vida, cuando no vemos su fin, y hoy se ha tragado la tierra la luz que alumbraba el camino. Todo acabó en una tumba, nadie pregunte por qué. Mudos la tierra y el cielo contemplan la muerte de un soplo de fe. Nadie nos busque consuelo, nadie nos dé explicación. En esa tumba la vida acabó, solo reina la muerte. Crece el clamor de la gente, viendo morir a Jesús. Pero a la noche de sombras sucede una aurora radiante de luz. Porque Él murió por nosotros y por su resurrección. En nuestros propios calvarios, Señor, brilla hoy la esperanza. Oremos. Padre bondadoso, Padre bueno, en esta hora vamos a exponer tu palabra, que sea luz para nuestra vida, que podamos salir proclamando tu gracia y tu verdad. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracia y paz sea de Dios en cada uno de nosotros y en el Cristo de todos. Amén. La cruz es el punto de partida en el cual nosotros, como pueblo de Dios, vivimos. Nada como una cruz con el crucificado. Es a partir de ahí la esencia y la vida de la iglesia. Sin esa cruz y sin ese que muere en la cruz, nosotros no tuviéramos una ruta, un camino para nosotros seguir. Quiero en una forma tal vez breve, porque si llego a profundizar en cada uno de ellos, no íbamos a terminar hoy. Pero sí bregar con personajes que no hablamos mucho de ellos y que estuvieron alrededor de la cruz. En una ocasión nosotros hablamos de José de Arimatea, hablamos de Nicodemo, hablamos de María Magdalena y de otras mujeres, pero hoy es necesario ampliar un poquito, por curiosidad, que cuando estaba mirando qué íbamos a hacer en la Semana Mayor, pudiéramos trabajar. Al primero que yo quiero presentar en esta mañana es uno de los 4 que fueron condenados a muerte
En aquella escena del Calvario habían tres: Jesús y los dos que estaban, uno a la izquierda y otro a la derecha. Que la historia nos ha dado los nombres de ellos, que son Dimas y Gestas. Pero los tres murieron. Solamente un condenado a muerte se salvó. Y es Barrabás. Mira si era tan importante que los 4 evangelios hablan de Barrabás. En la Pascua se ofrecía un indulto. Hubiera sido fantástico que el indulto se lo hubieran dado a Jesús, quien no había cometido pecado, pero a uno que según la historia fue asesino, tramposo, insurrecto, porque se sublevó en contra de Roma. Ese se ganó el indulto. Su nombre, en una forma irónica, llevaba consigo un mensaje. Tiene 2 vertientes el nombre de Barrabás. Vamos al primero de ellos, que es Bar-Aba. Bar, que no es lo que nosotros pensamos que es por ahí, ¿no? Bar significa hijo. Abba significa padre. Hijo del padre. Asombroso, ¿verdad? Pero también en la literatura y en ciertas versiones, el nombre o el segundo nombre que tiene es Jesús Barrabás, que también significa hijo de Jesús. Y por eso cuando nosotros buscamos cómo es que este hombre es librado de una pena capital, es interesante. Por eso, hermanos y hermanas, Barrabás, en medio de las muchas historias que se han escrito, él fue asesino. Y todo fue en un motín de una insurrección que ellos hicieron en contra del imperio. Era un hombre judío. Mira el nombre que tiene. Esos nombres son judíos. Así que, ¿dónde comienza el impacto de la cruz? En un hombre llamado Barrabás. El primero en saborear la salvación y la justicia de Dios fue un asesino y un insurrecto. Así que hoy, en medio de este camino, podemos ver cuánto abarca la misericordia de Dios. Y ahí comenzó. Obviamente, Barrabás no fue el mismo después de esa libertad. No fue el mismo. Tal vez han habido 2 películas que ponen a Barrabás de una forma impresionante. Con esto no quiere decir que yo sea viejo. En el 1961, uno que ya murió, Anthony Quinn, hizo el personaje de Barrabás. Único. Nadie se había atrevido a hacer un personaje como lo que él hizo de Barrabás. Hasta que hubo alguien que lo reta y un tal
actor Billy Zane hace de Barrabás y trastoca el personaje de Barrabás poniéndolo de una forma más humana y tratando de decirle al pueblo que aquel que fue liberado jamás fue el mismo otra vez, simplemente porque fue liberado de la condena. Así que hermanos y hermanas, Barrabás tuvo un momento único, fue liberado de la muerte. Por otro lado, hay unos segundos que no hablamos mucho de él, solamente se menciona. Y tampoco fue el mismo una vez estuvo en la escena. Simón de Cirene. ¿Quién era este hombre? Nadie lo conoce. Era del norte de África, Cirene. Hoy en día se conoce como Libia. No era judío. Muchos de exégetas, unos concuerdan, otros no, que por ser del norte de África era de piel negra. Otros entienden que por ser pagano, pero sí era una persona que había sido convertida al judaísmo, porque cuando Simón de Cirene entra a Jerusalén, él ve una multitud que sale, y era porque se estaban llevando a Jesús a crucificar. Él venía del campo, venía de trabajar, porque venía a celebrar la Pascua. Pero los soldados lo vieron y lo obligaron, porque hay que decirlo, el llevar la cruz no fue un acto voluntario de Simón. Lo obligaron. Tenemos que estar claros también que la parte vertical de la cruz estaba compuesta en dos partes. La parte horizontal y la parte vertical. Ya la parte vertical estaba esperando a Jesús en el monte. La parte horizontal, que le llaman el patíbulo, era la parte que llevaba a Jesús, que no significa que no pesaba, pesaba. Pero acuerden que tenemos que tener en cuenta el momento de un sangrado que él tuvo, una corona de espinas que sigue botando, los látigos sigue botando sangre, ha perdido líquido, el hombre se cayó en varias ocasiones en el camino. Por eso es que obligan a Simón de Cirene a cargar el patíbulo para llevarlo hasta allá en el Calvario. Verdaderamente, este hombre no fue el mismo. ¿Saben por qué? Me imagino el sentimiento de Simón caminando al lado de Jesús como si también él fuera un criminal. Así que Simón no fue el mismo. Créanme que Simón dio un fruto. Y a pesar de que no se mencione a Simón de Cirene, ni en las epístolas, ni en algún otro asunto, Simón de Cirene fue un hombre que fue tocado por Jesús grandemente. Así que otro más que dentro de la Escritura tuvo un impacto con la cruz de Jesús. Así que no solamente fue Barrabás,
sino también Simón de Cirene, aunque Juan no lo menciona. Ya después cuando yo llegue allá a donde el Señor, le voy a decir, oye Juan, porque tú no mencionaste a Simón de Cirene, porque los otros 3 evangelios lo mencionaron, pero él tendría sus razones, ¿no? Pero no lo mencionó. Pero Simón de Cirene jamás fue el mismo después de haber visto a Jesús. Viene unos hermanos, Alejandro y Rufo, los hijos de Simón de Cirene, convertidos en misioneros, en el impacto de lo que su papá le comunicó de aquella experiencia con aquel hombre en la cruz. Interesante. Rufo significa rojo o pelirrojo. Yo no sé, nunca lo vi y no he visto retratos de Rufo. Y de su hermano Alejandro, sí se sabe que hubo una separación y solamente Rufo se quedó con su mamá, en el cual, en el documento de los romanos, Pablo envía saludos a Rufo y a su mamá, porque entonces Rufo se encargó de su mamá hasta sus últimos días. ¿Qué fue lo que pasó? Si fue que Simón de Cirene murió antes, puede ser que porque, óyeme, comenzó siendo judío, pero terminó siendo cristiano. E hizo lo mismo con sus hijos. Alejandro, si quieren saber un poco de Alejandro, aunque no se habla mucho de Alejandro, vaya al documento de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19. Y allí se habla que cuando hubo un alboroto en Éfeso, uno de los que levantó la mano y defendió el evangelio fue un hombre llamado Alejandro, el hijo de Simón de Cirene. Así que dentro de todo, en el toque de relevo, Simón llevó una verdad a sus hijos y sus hijos sirvieron al maestro. No podemos olvidar a estos 2 hermanos que también, aunque a lo mejor, déjenme decirles, según el Evangelio de Marcos, que fue el que se leyó el domingo, el único que menciona a Alejandro y a Rufo es Marcos. Y lo dice que cuando él venía del campo, él venía de trabajar porque iba para la Pascua, venía con sus 2 hijos. Los 2 hijos vieron la arrogancia que tuvieron los romanos de obligar a Simón de Cirene. ¿Y con quién quedaron esos muchachos? Se habla de un tercer hijo menor, que ahí les debo el nombre. Busqué y busqué y busqué y nunca lo encontré. Pero dicen que fue criado por uno de los cristianos. Me imagino que al morir Simón de Cirene, entonces se encarga. Así que, obviamente, el movimiento del cristianismo no fue un momento en el cual fue de alegría, fue de sufrimiento. Ser cristiano, aunque era una opción que tú y yo podíamos tener, pero fueron perseguidos y muchos fueron eliminados. Pero se nota que Alejandro y Rufo jamás fueron los mismos al saber de Jesús. Así que no lo olviden, Barrabás, Simón de Cirene, Alejandro y Rufo. Pero voy ahora a uno en el cual no hay nombre. Solamente la historia nos dice el centurión. En la Biblia hay muchos pasajes sobre centuriones. Un centurión es
el líder que tiene a cargo 100 soldados. El jefe que comandó la crucifixión de Jesús. El único que no menciona de la forma en que los primeros tres lo mencionan es Juan. Es que Juan es la changa. Juan es la changa. Juan lo único que habla de un centurión es que cuando iba a quebrar sus piernas, no las quebró porque ya él había muerto. ¿Pero qué hizo? Cogió una lanza y abrió el costado. ¿No? Eso no le agradó mucho a Juan. Pero sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas sí mencionan al centurión que cuando el Señor da su último grito y expira, sale una hermosa confesión de ahí. Verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Qué pena nosotros no saber el nombre, como el de Barrabás, como el de Simón de Cirene, como el de Alejandro y Rufo. Pero aquel centurión no fue el mismo después que vio a Jesús y el sufrimiento en cruz. Jamás. Salió de él la mejor confesión que pudo haber existido. Aunque estaban allí el principal sacerdote, estaban fariseos, habían escribas, habían de todos presenciando la tortura y la muerte de alguien que ellos sabían que era inocente. Pero no fue de boca del pueblo judío, fue de boca de un extranjero que salió la confesión de que aquel hombre era el Hijo de Dios. Verdaderamente, ¿qué pasó con este centurión? No sabemos, pero sí tú y yo sabemos hoy que jamás fue el mismo después de haber tenido la experiencia de Jesús. Así que ya hay 4. Pero hay un quinto. Ese quinto, que solamente el Señor conoce su nombre, y somos nosotros. Los que yo te pido hoy, que si conocemos al que está en la cruz, jamás podemos ser los mismos. El Dios, como diría el teólogo Karl Barth, el Dios totalmente otro en la cruz fue el que me perdonó. Y cuando yo recibo perdón, ¿no sentimos alivio? ¿Verdad que sí? Cuando sabemos que somos culpables y confesamos y escuchar, te perdono, jamás somos los mismos después de eso. Así que hermanos y hermanas, la cruz de nuestro Señor Jesucristo hace que todo lo que toca no se queda en el estado actual. Es algo totalmente diferente. Así que hermanos y hermanas, en esta mañana, un hombre llamado Barrabás, un hombre llamado Simón de Cirene, unos jóvenes llamados Alejandro y Rufo, un centurión que no sabemos su nombre. Y ustedes y yo jamás seremos los mismos al mirar al que está en la cruz. Que así nos ayude Dios. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde vuestros corazones, guarde vuestras mentes en el Cristo, el Señor. Amén. Asimismo, cantamos
el próximo himno. Presenciaste la muerte del Señor. Presenciaste la muerte del Señor. Oh, al recordarlo a veces tiemblo. Presenciaste la muerte del Señor. Viste cuando clavaron en la cruz. Viste cuando clavaron en la cruz. Oh, al recordarlo a veces tiemblo. Viste cuando clavaron en la cruz. Viste tú cuando el sol se oscureció. Viste tú cuando el sol se oscureció. ¿Qué yo dije? Oh, al recordarlo a veces tiemblo. Viste tú cuando el sol se oscureció. Viste cuando su espíritu entregó. Viste cuando su espíritu entregó. ¿Cómo me sentí? Oh, al recordarlo a veces tiemblo. Viste cuando su espíritu entregó. Viste cuando la tumba le encerró. Viste cuando la tumba le encerró. ¿Qué grité? Oh, al recordarlo a veces tiemblo. Viste cuando la tumba le encerró. ¿Nos podemos sentar? Tenemos la oración intercesora. Nos ponemos en pie. Oremos, hermanos y hermanas, por la Santa Iglesia de Dios en todo el mundo, rogando que Dios, el Padre Todopoderoso, la guíe, la congregue y podamos adorarla en paz, con tranquilidad.
Todopoderoso y eterno Dios, tú has mostrado tu gloria a todas las naciones en Jesucristo. Guía la obra de tu iglesia, ayúdala a perseverar en fe, a proclamar tu nombre y a traer salvación a los pueblos todos. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Oremos por nuestros pastores y por otros ministros, por todos los siervos de la iglesia y por todo el pueblo de Dios. Todopoderoso y eterno Dios, tu Espíritu guía a la iglesia y la santifica. Fortalece y apoya a nuestros pastores y dirigentes. Manténlos en salud y en seguridad por el bien de la iglesia. Y ayuda a cada uno de nosotros en aplicarnos fielmente a la responsabilidad que tú nos has llamado. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por aquellos que se preparan para el bautismo, rogando que Dios los haga corresponder a su amor y les dé nueva vida en Cristo. Todopoderoso y eterno Dios, continuamente bendice a tu iglesia con nuevos miembros. Aumenta la fe y el entendimiento de los que se preparan para el bautismo. Concédeles nueva vida con tus hijos e hijas. Manténlos en la fe y comunión de tu santa iglesia. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Oremos por todos nuestros hermanos y hermanas que comparten nuestra fe en Jesucristo, rogando que Dios congregue y mantenga en una sola iglesia a todos cuantos conocen a Cristo como su Señor. Todopoderoso y eterno Dios, tú conoces a la iglesia, su unidad. Mira propicio a todos los que siguen a Jesús tu Hijo. Hemos sido todos consagrados a ti mediante nuestro bautismo. Haznos uno en la plenitud de la fe y consérvanos unidos en la comunidad de amor. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por el pueblo judío, el primero en escuchar la palabra de Dios, rogando que reciba la plenitud de las promesas de la alianza. Todopoderoso y eterno Dios, en tiempos de antaño, tú diste tu promesa a Abraham y su descendencia. Escucha las plegarias de tu iglesia rogando que el pueblo que primeramente llamaste como tuyo, arribe con nosotros a la plenitud de la redención. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por aquellos que no creen en Cristo, rogando que la luz del Santo les alumbre el camino de salvación. Todopoderoso y eterno Dios, haz que aquellos que no creen en Cristo reciban la verdad del Evangelio. Ayúdanos a nosotros, tu pueblo, a crecer en amor los unos por los otros, a comprender más plenamente el misterio de tu divina esencia y así ser mejores testigos de tu amor a la vista de todos. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por aquellos que no creen en Dios, rogando que puedan hallar aquel que es el autor y la meta de nuestra existencia. Todopoderoso y eterno Dios, tú creaste la humanidad de tal manera que todos anhelaran conocerte y tener paz en ti. Concede que a pesar de los impedimentos dañinos,
puedan todos reconocer en la vida de los cristianos las prendas de tu amor y misericordia, y gozosamente reconozcan que tú eres el único Dios verdadero y Padre común. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que se desempeñan en cargos públicos, rogando que Dios, que sus mentes y corazones, a fin de que todos podamos vivir en verdadera paz y libertad. Todopoderoso y eterno Dios, tú eres el vindicador de los pobres y oprimidos. En tu bondad, vela sobre aquellos en posiciones de autoridad, a fin de que todas las personas en todo lugar puedan disfrutar de justicia, paz y libertad, y una porción de la bondad de tu creación. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos que Dios, el Todopoderoso y misericordioso Padre, sane los enfermos, consuele los moribundos, cuide de los viajeros, libre a los que injustamente privados de libertad y de destierro del mundo, la mentira, el hambre y la enfermedad. Todopoderoso y eterno Dios, tú fortaleces a los cansados y das nuevos alientos a los desconsolados. Escucha las oraciones de todos cuantos te invocan en cualquier tribulación, a fin de que pueda tener el gozo de recibir tu ayuda en su necesidad. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Finalmente oramos pidiendo por todas estas cosas por las cuales nuestro Señor quiere que pidamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar y cantamos juntos el próximo himno. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esta cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús
Cristo su sangre vertió, hermosura contempló sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Somos los mismos. Si miramos la cruz y al crucificado, jamás seremos los mismos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Yo no puedo volver a ser el mismo, no puedo. Así que en medio de eso nos ponemos en pie y decimos finalmente: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz has redimido al mundo. Recuerden, empezó desde un judío llamado Barrabás y terminó con uno que no sabemos el nombre, pagano, gentil, porque la muerte de Jesús fue una muerte vicaria, fue por todos y para todos. Así que terminamos cantando el último himno, en la cruz. Me hirió el pecado y a Jesús mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Como dice, y en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. ¿Cómo es? En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré.
venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. ¿Dónde fue? Y en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Eso. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por todo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. ¿Cómo es? Y en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Continuaremos el domingo a las 6:59 para terminar el triduo pascual y que tengamos la oportunidad de estar juntos en la gran celebración, en la culminación de la fiesta de la Pascua. Id en paz.